Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, pueblo salvadoreño, colegas diputadas y diputados. Creo que esta sesión vuelve a cobrar una trascendencia muy grande para los salvadoreños. Y lo primero que quiero hacer es dirigirme a ellos. Estamos aquí para darte certeza jurídica, para defender la salud, para defender la vida, para defender el derecho al trabajo y para defender el retorno progresivo y sin contagio a las actividades que podrían llamarse normales si algún día la humanidad vuelve a conocer lo que algún día fue. Lo segundo, agradecer a la Sala de lo Constitucional la sustantiva sentencia que nos ha dado, donde recoge el laberinto jurídico y de decretos que durante esta pandemia hemos producido unos y otros, y que aclara en muchos aspectos e interpreta los preceptos establecidos en la Constitución. Básicamente, nosotros estamos obligados a darle al país certeza jurídica, medidas que sean apropiadas, pero nada fuera del marco de la ley, nada fuera del marco de la Constitución. En ese sentido, la misma Constitución, en su artículo 121, dice claramente que la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por diputados elegidos en la forma prescrita por esta Constitución, y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar. Este artículo 121 no es negociable. A nosotros compete fundamentalmente la obligación de legislar. Lo que sí tenemos que hacer es legislar en esta crisis de conformidad a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia hace un par de días. Sobre los efectos que de la misma sentencia se derivan, la Sala nos hace notar que la pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador y a la fecha es un acontecimiento determinado científicamente, cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba. Y en lo que respecta a nuestro país, se ha superado el umbral de los 3,000 casos confirmados y se contabilizan más de 52 fallecidos. Este suceso, nos dice la Sala, al que se enfrenta nuestro país a la fecha y el mundo entero, exige de una colaboración social, interestatal, sin precedente en la historia reciente del ser humano. Por eso yo en este punto quiero hacer un llamado vehemente a que el órgano ejecutivo se incorpore de inmediato para darle cumplimiento a esta colaboración social, institucional e interestatal sin precedentes en la historia reciente del ser humano, a la cual nos está haciendo un llamado claro y literal la Sala de lo Constitucional. Porque se trata de una situación en la que los actos propios no solo se reflejan en quien los realiza, sino que tiene la potencialidad de poner en riesgo los derechos fundamentales de básicamente todos los demás. Es decir, que aquí estamos llevando una responsabilidad a la sociedad completa. El riesgo de vulnerar los derechos de todos los demás es inminente. Y con eso, la pérdida del más sagrado de ellos, que es la salud y la vida. Pero adicionalmente, con estos efectos, la Sala claramente nos dice que no es una cuestión eminentemente de tipo administrativos o de leyes LACAP o de compras
rápidas. No, la sala va mucho más allá, mucho más profundo a la responsabilidad del Estado global de derecho, porque lo que haga o deje de hacer El Salvador afecta la salud y el bienestar de los salvadoreños y del mundo entero. La responsabilidad, por tanto, del Estado global de derecho frente a una pandemia declarada por la OMS no exime a esta Asamblea Legislativa, no exime al órgano ejecutivo y no exime a la Corte Suprema de Justicia de las responsabilidades que, de acuerdo a nuestra Constitución, a cada quien nos compete. Vaya responsabilidad más grande la que tenemos. Pero sobre los mismos efectos de esta sentencia, debo resaltar lo siguiente. La sala nos da 4 días para que conjuntamente construyamos la reglamentación integral que se requiere, plazo después del cual quedará expulsado del ordenamiento jurídico el decreto ejecutivo número 29. Hoy es el segundo día. Hoy es el segundo día. ¿Qué dice el artículo 164 de la Constitución? Nos dice que todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del órgano ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Vemos entonces la total concordancia de la resolución emitida por la Sala y el texto literal del artículo 164 de la Constitución, cuando la Sala continúa en su sentencia y nos dice que esto se debe a que esta Sala es consciente de que existe una pandemia que debe ser afrontada responsablemente, pero en el marco del respeto a la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional. Y es que, y esto es lo grave, de no emitirse una sentencia prospectiva, se permitiría la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación de la COVID-19 entre la población. Estimados colegas diputados, diputadas, pueblo salvadoreño, la envergadura, la importancia y la trascendencia de lo que estamos haciendo esta mañana es sin precedente en la historia de la humanidad reciente. La responsabilidad que tiene este órgano de Estado es evidente para responder y cumplir cabal y plenamente la resolución de la Sala de lo Constitucional, para responder cabal y plenamente una respuesta integral para respetar el derecho a la vida, a la salud, el derecho al trabajo y al retorno progresivo de la sociedad salvadoreña a sus actividades, y la responsabilidad que como Estado tenemos con el mundo entero y con el Estado global constitucional para proteger a todos los seres humanos de esta pandemia. Los aspectos administrativos sin duda son aspectos importantes, pero es una visión muy limitada para la envergadura de lo que estamos tratando este día. Por eso, en base a estos razonamientos de la Sala, de la Constitución de la República, de los esfuerzos que hemos realizado como Asamblea Legislativa o en conjunto con el órgano ejecutivo, yo coincido con todos los colegas que esta Asamblea Legislativa debe continuar insistiendo en tender puentes, en llamar al Ejecutivo, en evitar la confrontación, en tomar conciencia de la gravedad de la situación, en invitarles que se sienten. Ellos hicieron importantísimos aportes durante esa semana que de 6 días y varias noches nos sentamos. Es evidente que el grupo que envió el presidente de la República como sus representantes hizo todo lo posible por alcanzar acuerdos.
De hecho, el 95% del contenido de la ley que vetó el señor presidente de la República iba construido con su propio gobierno. Y a eso es lo que yo quiero apelar, a retomar el buen camino, a dejar los pulsos, a concentrarnos en El Salvador y por El Salvador, y que vengan a este recinto donde todo el pueblo salvadoreño está observando de manera transparente nuestros argumentos y contraargumentos y nuestra capacidad de alcanzar acuerdos. No permitamos que el esfuerzo que logramos en esa semana pues se desperdicien en un saco de desesperanza. Espero, señor presidente, que estas palabras nos animen a todos a cumplir con la sentencia, a cumplir con nuestra obligación irrenunciable de legislar y a invitar al órgano ejecutivo a sentarse con nosotros para que de mutuo consentimiento y plena conciencia resolvamos en las próximas 48 horas, como lo manda la resolución de la Sala. Muchas gracias, señor presidente.